presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Reiterar mi saludo. Quería abocarme a dos temas, si ustedes me permiten. Uno tiene que ver con el tema de paridad, un tema en el que creo firmemente, que me da gusto que el país avance en ese sentido, pero que encuentro temas por delimitar respecto a la alternancia. Y deberíamos considerar algunos antecedentes históricos. La historia de la mujer peruana en la vida política tiene apenas 63 años. La tercera parte del bicentenario de la independencia del país. Es recién en 1955 que las mujeres sufragaron por primera vez. Y en 1948 se declaró que las personas nacen libres, iguales y, por supuesto, iguales en dignidad y derechos en esta condición. La paridad tiene que ver más que con un tema cuantitativo, porque hay que recordar que las mujeres representamos el 50.8% de la población, tiene que ver con una reivindicación histórica. Es un homenaje, considero yo, a Micaela Bastidas, esta revolucionaria independista, arquetipo de la mujer peruana que frustró su vida con su martirio durante la gesta en Tinta en Cusco, una mujer que además es provinciana. Quisiera invitarlos a darle una mirada qué ha pasado respecto a la paridad, por ejemplo, en Bolivia, que es un país altiplánico, al que he ido varias veces porque yo soy de nacimiento puneña. En este país altiplánico que avanzó firmemente en la política integradora a la mujer, una política activa que propone, implementa, diseña y activa mecanismos legislativos y de fiscalización y de políticas públicas. Ellos han logrado, pese a que hay una mitificación de que ser andino es ser machista, han logrado desterrar esa estigmatización de ser del Ande y actualmente tienen un parlamento compuesto por 130 miembros. La presencia femenina, colegas, presidenta, supera el 53%, es decir, hay 70 mujeres y 60 hombres. Es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de parlamentarias, después de Ruanda con 61.3%, superando a Cuba con 48.9%, Suecia con 43.6% y México con 42.1%. En el Perú tenemos una participación femenina de solo el 30%. En el caso del Congreso de la República, hoy somos 30%, porque han llegado al Parlamento luego de varios procesos parlamentarios accesitarios. Y sin marginar estos resultados, acabamos de obtener una elección subnacional que la verdad, señor Premier, a través de la presidenta, es bastante menos auspiciosa. De 196 municipalidades provinciales, solo 7 están representadas por mujeres. 1.874 municipalidades distritales, solo 83 distritos están representados por damas. Según la OMPE, en el año 2018, 63 mujeres fueron elegidas consejeras regionales y 2.733 regidoras distritales. Parecería que la cantidad es muy auspiciosa, pero en realidad no lo es. Representa el 8.7% de las 38.414 mujeres que postularon a un cargo público. Respecto a esto, el Estado no puede ser indiferente y tiene que haber una oferta pública. Y esta oferta pública pasa por invitar a las mujeres a que sean parte de la vida política del país. Y creo, con todo respeto, señor Premier, de que esta norma no puede ir sola, tiene que ir acompañada de normas que motiven la participación de la mujer y que desincentiven la violencia política que hay en torno a nuestro rol. Soy autora de la ley de no violencia política a la mujer, que ha sido articulada una de acoso político, cuya autora es la congresista Glave, y que ha sido aplazada, y Wilka también, y que ha sido aplazada en diferentes escenarios importantes. No se le puede decir a la mujer, participa, y no se la puede proteger de caricaturizaciones, de estigmatizaciones, de burlas y de agravios, por quienes tendrían que además promover su participación. Creo que existen excepciones, como es el caso de Fuerza Popular. En Fuerza Popular, partido y bancada a la que pertenezco, se ha privilegiado la participación de la mujer, quizás porque tenemos una líder política.
Esa condición ha llevado a que muchas mujeres, como mi condición, puedan estar hoy en el Congreso de la República. Pero esa es una manifestación de voluntad política. No es una práctica común. En otros partidos lo que se ha hecho es aplazar la participación de la mujer. Así que yo saludo que la paridad haya sido planteada como una de las iniciativas del Ejecutivo Nacional. No veo la forma como la paridad puede ir con la alternancia. Creo que sería pertinente avanzar con un número de cuotas importante. 40, 50%, me parece un ejemplo, como he visto, como hemos señalado en el caso de Bolivia, y hay otras experiencias, por ejemplo la de Ecuador, que ha normado el tema, una norma bastante especial y completa, donde ve, como he dicho antes, normas que protegen, que promueven a la mujer, podría ser bastante más auspiciosa. Recordemos además que esto se da en el marco de tratados internacionales. En octubre del año 2015, la Organización de Estados Americanos aprobó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, instando a los países a adoptar medidas para prevenir y sancionar este tipo de violencia. En esa línea, Bolivia, con 11 millones de habitantes, 46.6 mujeres y 50.4% varones, es el único país que cuenta con una norma propia que regula ese tema. Entonces, vemos que la norma protege y la norma también puede promover. Creo que la paridad es una reforma urgente y prioritaria que con la voz que tengamos algunas de nosotras podríamos respaldarla. Y quiero pasar ahora a comentar el proyecto de ley 4190 presentado por el Ejecutivo y que presenta una fórmula en el artículo 34 cuyo objeto, entiendo, en consonancia a lo que ha dicho el colega que me ha antecedido, es limitar el derecho al ejercicio en la función pública de aquellas personas que no contribuyen en la administración y que se quiere privilegiar ante todo la probidad. Respecto a este tema, quería comentar algo, que lo que está haciendo el país es una excepción a un marco regulatorio internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena, en sus artículos 23, 21, 25, 26 y 27 respectivamente, lo que hacen es proteger la presunción de la inocencia. Y usted, que es abogado, conoce que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia definitiva. Sin embargo, me parece interesante la apuesta por hacer una excepción en la medida que se hace un test de proporcionalidad y se ve cuáles son los derechos que más trascienden. Y en este entendido son los colectivos. Y que no tengamos en la administración de recursos y de decisiones del país a quienes con su conducta no lo garantizan. Pero seamos sinceros, señor Premier, a través de la presidencia. Quienes ejercen el gasto público no son los congresistas. Nosotros no tenemos iniciativa de gasto. No podemos ni siquiera aprobar leyes que generen gasto al erario nacional. Todas las iniciativas en esta materia están dadas al Ejecutivo. Ustedes legislan en algunos casos más que nosotros mismos. Lo hacen por decretos legislativos, decretos supremos, presentan la ley de presupuesto y la aplican. ¿No corresponde, acaso, que nosotros hagamos una excepción a este marco regulatorio internacional sin contar con el impacto que va a tener en el marco normativo nacional para cautelar, cuyo objeto es de la norma, a que estas personas que no tienen probidad, que no tienen perfil, no solo no estén en el Congreso, sino que no estén en el Ejecutivo? Tengo acá algunas cifras que quería compartir con usted. De acuerdo a las cifras de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a septiembre del presente año hay 35.557 casos en trámite por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El 2013 a la fecha existe un incremento de más de 15.000 nuevos casos por corrupción. ¿Y de dónde provienen estos? El 52% en casos de gobiernos regionales y autoridades subnacionales, de su ejecutivo. Véase directores regionales y gerentes regionales. El 26% de gobiernos locales y el 22% del gobierno nacional. Si estas cifras inspirarían las decisiones que tomamos en el legislativo, sería absolutamente pertinente hacer la excepción a la normativa internacional, no solo para el legislativo, sino para el ejecutivo en cargos de confianza. Si miramos cómo está compuesta la población penitenciaria, se muestra que pese al incremento de casos de corrupción, menos del 1% de la población penitenciaria se encuentra recluida por delitos de corrupción. Y ese no es un problema ni una responsabilidad del Congreso, sino del sistema de administración de justicia. Hay un índice de corrupción nacional, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del Producto Bruto Interno. Si se aplica este porcentaje del PBI peruano, 6.408.719 millones, es lo que afecta a nuestra economía. Y hay índices de corrupción y otros más. En suma, si me permite continuar, colega Velázquez Quesquén, lo que queremos nosotros hoy decir es que tenemos la mayor voluntad de sumar, de avanzar y, como ustedes dicen, de poner primero al país, pero las cosas en su justa medida. No veamos al Congreso como único objetivo de restricción, que también lo es, en alguna medida. Hay congresistas que han estado 3, 4, 5 periodos, y no lo digo por usted, pero no han hecho grandes cambios. Entonces, lo que nosotros queremos hoy con este Congreso, cuestionado ciertamente, es avanzar con una legislación que pueda dar algunas garantías de sostenibilidad en las decisiones que se tomen a mediano plazo. Quiero saludar que se haya puesto en alguna parte de este dictamen que no solamente es para funcionarios electos, sino para funcionarios de confianza. Debería decir de confianza, no está consignado en tal sentido. Y debería desterrar a los de concurso público, porque eso significa un cambio en toda la carrera y en todas las tipologías que tiene el país de contratación. 728, 276, CAS, FAG, y hay un archipiélago de sistemas laborales que Servir aún no ha podido solucionar, señor Premier. Entonces, creo que tema de elección popular y cargos de confianza a nivel nacional y subnacional es una excepción que vale la pena, por la que vale la pena apostar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Mantilla. Vamos a pasar al congresista Javier Velázquez. Congresista Mantilla, si usted prefiere diferir un poco su participación. Congresista Mantilla. Gracias, presidenta. ¿Sí? Bueno. Presidenta, yo quiero... Congresista Mantilla, antes de que continúe, le vamos a dar la bienvenida al congresista Octavio Salazar. Bienvenido, congresista. Congresista Mantilla. Ya. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo quiero saludar al Premier y al ministro de Justicia. Presidenta, cuando estuvimos debatiendo la sesión anterior sobre este proyecto, sobre el impedimento a aquellos que tengan sentencia en primera instancia, y hoy se menciona varios principios declarativos con orden supranacional, con carácter supranacional. El Premier, que ha estudiado Derecho en la más prestigiosa universidad del Perú, que es la Pontificia Católica del Perú, o una de las principales universidades, por lo menos en temas de Derecho. Y yo imagino, presidenta y señor Premier, que usted debe haber llevado el curso de Derecho Internacional Público, donde nos enseñan principios rectores para la interpretación y aplicación de normas supranacionales, ¿no? Y últimamente está pues de moda la famosa teoría del control de la convencionalidad.
O sea, que inclusive las leyes internas y nuestras constituciones no pueden estar en contra de las convenciones internacionales. Hay un principio, por ejemplo, que se llama el principio de progresividad para la interpretación y aplicación de las normas internacionales, y esto está refrendado también por nuestra Constitución política. En el artículo, en la disposición complementaria final y transitoria número 4, que dice: las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Es decir, cualquier norma de la Constitución tiene que estar enlazada con los tratados internacionales. Es bastante conocido de la famosa presunción de inocencia. ¿Y qué dice el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana? ¿Ya? Que debemos respetarla, no podemos transgredir. Dice así: toda persona inculpada de delito tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. O sea, no está hablando solamente de una presunción, sino que se tiene que destruir la presunción legalmente. ¿Y qué dice nuestro famoso Código Procesal Penal, que usted también debe conocerlo, que es garantista? Artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal dice: presunción de inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Entonces, si hablamos de una sentencia firme, estamos hablando que se deberían agotar todas las instancias. Estamos hablando del principio de presunción absoluto en esa parte, ¿no? Hasta que se agoten las instancias. Sin embargo, Premier, yo en la sesión anterior, considerando justamente la teoría de la institucionalidad respecto a los derechos fundamentales, porque hay tres teorías: la teoría de la relatividad de los derechos fundamentales, la teoría de los derechos absolutos y la teoría de la institucionalidad, que es la que estamos viendo más o menos nosotros, o sea, quebrar algunos principios o algunos derechos fundamentales para, digamos, corregir problemas internos. Entonces, para este tema, nosotros tenemos que buscar temas intermedios, y por eso es que yo propuse, Presidenta, porque también soy la Premier, que por lo menos tenemos que agotar la segunda instancia, ¿no? La segunda instancia, porque el mismo Tribunal Constitucional en diversas sentencias de amparo y habeas corpus ha precisado de que de repente podemos apartarnos un poco de los derechos fundamentales, pero sin perder la esencia, y con una sentencia de primera instancia impedir a un candidato, estaríamos transgrediendo la esencia del derecho fundamental. Más aún, Presidenta, en la Convención Americana, en el tratado, en la Convención, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Premier, en el artículo 5, inciso 2, quisiera que lo escuchen muy bien, dice: no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes de un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sobre pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. O sea, nos obliga a todos los Estados partes a reconocer y respetar sin restricciones, o sea, no restringir, porque restringir es retroceder, es involucionar. Nosotros somos una sociedad que se entiende, estamos evolucionando, pero si vamos a comenzar a restringir derechos fundamentales, estaríamos involucionando en la sociedad peruana. Entonces, yo le comento todo esto porque tenemos que ver puntos intermedios, Premier. O sea, no se trata simplemente de decir queremos controlar la corrupción o el control de los candidatos con sentencia en primera instancia. Mire, me he dado el trabajo, Premier, y disculpen colegas presentes, yo le voy a leer las penas que establece nuestro Código Penal en diversos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra el patrimonio, contra la familia, que son delitos sensibles y que uno los ve por televisión y la gente se conmociona. Por ejemplo, en el caso de lesiones
a un feto. O sea, si yo agarro y la golpeo a una mujer y le perjudico el feto, ¿cuál es la pena? 1 a 3 años. O sea, ese sujeto que golpeó a una mujer y dañó al feto, que puede salir de repente deforme o con algún problema psicológico o físico, va a tener una pena de 1 a 3 años. Y usted está poniendo más de 4 años, ¿no? Entonces, Otra, exposición o abandono a personas incapaces, menores o que no puedan valerse por sí mismas. O sea, ve a una persona, a un menor de edad que esté en peligro, o ve a una persona que esté inválida, que esté en peligro, y la dejo abandonada. La pena es de 1 a 4 años. Eso sale en imágenes de televisión, tremendo escándalo, ¿no es cierto? Omisión de socorro, o sea, alguien está en peligro, no le ayudo, no más de 3 años. Omisión de auxilio a persona en peligro, no más de 1 año. Exponer a peligro a una persona dependiente de uno, o sea, si tengo un hijo, tengo un sobrino, los pongo a un peligro, de 2 a 4 años, o sea, no va a tener más de 4 años de pena. Sustracción de un menor, si yo soy padre de familia y me llevo a mi hijo, que la tenencia la tiene la madre, por ejemplo, me lo llevo a mi hijo, por diversos motivos, que es un escándalo. ¿Cuál es la pena? No más de 2 años. Casos escandalosos, que son sensibles. Inducción a fuga, que induzco a un menor para que se fugue de su casa, no más de 2 años. Deudor alimentario, no más de 3 años. Si hay lesión o muerte del alimentista, no más de 4 años, de 2 a 4 años. Si abandono a una gestante, no más de 4 años de pena. Y fíjese que esto sale en los medios de comunicación, cómo lo ve la población. Si coacto la libertad de una persona, no más de 2 años. Si violo la intimidad personal o familiar, o sea, si le pongo cámaras o si te tomo fotografías a una persona o a su familia, no más de 2 años. Si violo un domicilio, no más de 2 años. Allanamiento de domicilio por un funcionario público, no más de 3 años. Si seduzco a una persona si seduzco para tener acto sexual, no, de 3 a 5 años, pero le puedo poner 4 años. Actos contra el pudor, 3 a 5 años. Hurto simple, o sea, si me llevo de acá de repente un celular o algo, 1 a 3 años, por favor. Si robo ganado, me llevo ganado, ¿no? 1 a 3 años. Si me apropio de bienes, 2 a 4 años. Si receptación, si compro bienes robados o de dudosa procedencia, 1 a 4 años. La pena no va a ser más de 4 años. Si estafo a alguien, 1 a 6 años. Pero la pena sin intermedia son a veces de 4 o 3 años, o sea, queda en libertad. Si chantajeo a alguien, de 3 a 6 años. Si me defiendo bien, tengo una pena de 2 años o 3 años, o 4 años. Libramientos indebidos, si giro cheques sin fondos. ¿Cuánto? De 1 a 5 años, puedo tener una pena menor a 4 años. Dicen sentencias por delito doloso porque de más 4 años. ¿Y qué hacemos con el peculado culposo, que es un delito de corrupción de funcionarios? O sea, si soy funcionario público y en mi nariz veo que mis funcionarios se están robando dinero, o se están apropiando de bienes o de dinero. Delito culposo, no es un delito doloso. Las penas no son más de 5 años, pero estaría excluido también de estas sentencias. Entonces, presidente, señor premier, yo creo que este tema hay que analizarlo a profundidad. No es cuestión simplemente de decir, está imposibilitado aquel que tenga una sentencia de 1 a 4 años, o con una sentencia efectiva con más de 4 años. Estamos viendo que hay una serie de delitos sensibles, que si lo vemos en los medios de comunicación, cualquiera se conmociona como el premier. Entonces, me parece que no hay una adecuada coherencia para poner como límite esta situación de la sentencia en primera instancia. Pero como le digo, creo que es recomendable ver puntos intermedios. La presunción de inocencia es un derecho fundamental. Ya le he dicho bien claro, o sea, la misma convención señala que ningún Estado puede restringir los derechos fundamentales. Al contrario, cada vez tenemos que hacerlos más eficaces. Y nuestra misma Código Procesal Constitucional faculta a que el Tribunal Constitucional y todos los jueces del Perú hagan un control de convencionalidad. Aquí está, artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice: el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
Hace poquito nomás, Premier, miren, acá tengo justo la publicación, ¿ya?, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado peruano para que le pague $20.000 a un ciudadano que se le violó el principio de presunción de inocencia. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que analizar y todo lo que estamos viendo y lo que se puede venir más adelante. Entonces, no se trata, yo entiendo, ustedes lo trazan como un punto de la política, de la cuestión de confianza, pero más allá de eso hay que ver todo el marco constitucional, el marco supranacional, para ver si están bien dadas las cosas o bien propuestas las cosas, ¿no? Yo le digo, cualquier candidato que de repente se presenta a postular algún cargo de alcalde, gobernador regional, congresista o presidente, me limitan por esta causal para postular y apelo a la sentencia y me absuelven del cargo, ¿qué hago? Demando al Estado peruano. ¿Para qué? Para que me indemnice. A eso vamos a llegar. Entonces, presidenta, porque también soy el Premier, yo le planteo estas cosas porque en realidad, más allá, como le digo, de ser unas propuestas que quizás con mucha razón haya planteado el Ejecutivo, hay que analizarlas a profundidad. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Javier Velázquez. ¿Ya no? Congresista Arana. Buenos días, presidenta, colegas, y por su intermedio al primer ministro y también al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Hoy día me pide una interrupción a través suyo el congresista Castro. Congresista Castro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Yo quisiera trasladar una interrogante al Premier y al ministro de Justicia respecto a proyectos de reforma y que están relacionados al tema de la reforma, de reforma política relacionada a la participación de los partidos políticos. Y yo tendría la interrogante respecto a cómo trataríamos el tema cuando se trate de movimientos regionales. Los movimientos regionales tienen participación activa dentro del proceso de elección democrática en nuestros países. De hecho, gran parte de la corrupción que hemos experimentado se encuentra en los gobiernos locales, se encuentra en los gobiernos regionales, y si parte de esta reforma es atacar justamente la corrupción, yo creo que sería parte de esta reforma incorporar también a los movimientos regionales, establecer los lineamientos y trasladar estos mismos lineamientos hacia los movimientos regionales, porque los movimientos regionales parece que solo se crean para participar en ese evento político de elección de gobernador o de alcalde, y después desaparecen y no hay responsabilidad política. La militancia ahí también no existe. Entonces yo creo que es un poco pensar y plantearnos la interrogante si estas reglas se trasladan a los movimientos regionales, y también deberían desaparecer si es que no tienen participación activa en la vida política de la región. Solo esto quisiera trasladar como interrogante al Premier y al ministro. Congresista Arana. Gracias, presidenta. Como es conocido por toda la ciudadanía y nuestra posición en el debate político, el Frente Amplio no otorgó el voto de confianza y consideró que la reforma política que queremos en el país debería inscribirse en el marco de la sentencia 014 del Tribunal Constitucional 014-2012, que en su artículo 76 estableció que la forma del Estado o el cambio de sistema político no se puede hacer por reforma constitucional, sino que tiene que hacerse en el marco de asamblea constituyente. No nos extrañe luego que implementada o acordadas estas parches del sistema político pueda haber una iniciativa ciudadana para exigir que, habiéndose modificado el régimen político, la forma del Estado, pueda declararse su inconstitucionalidad, ¿no? Pero es lo que ha decidido la mayoría, es lo que ha planteado el Ejecutivo, y en todo caso es lo que estamos debatiendo. Pero es derecho del Frente Amplio señalar que efectivamente hay un marco constitucional que no se está respetando sobre la forma como ha de cambiarse el sistema político. ¿Y por qué nosotros hemos sostenido que lo que está en juego en esta reforma electoral
es el tema del equilibrio y la autonomía de poderes. Porque si uno mira el conjunto de proyectos de ley que nos ha enviado el Ejecutivo, el sistema por el cual hasta ahora se había optado, que es un sistema de equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se ha planteado que ese esquema sea modificado en favor de un régimen más presidencialista. Y tiene derecho el Ejecutivo a plantear que el presidente Vizcarra quiere tener más atribuciones de poder. Las tiene, estamos en un régimen democrático y sobre eso además ha hecho cuestión de confianza y este Congreso ha aceptado por lo menos abrir ese debate y eventualmente respaldar esa reforma. En el texto que ha publicado la Fundación Konrad Adenauer, ¿no?, y que publica la propuesta de la Comisión Tuesta sobre el conjunto de las normas que se han planteado, se plantea desde la introducción que efectivamente el Perú, en visión de la Comisión de Alto Nivel, es un país, como pocos dice, en América Latina, donde el poder del presidente está muy acotado y requiere que tenga más prerrogativas y más poder. Lo plantea en la introducción incluso del texto. Y entonces lo que estamos viendo es, en realidad, en el marco general de una crisis del sistema político por los temas de corrupción, que, como sabemos, no terminamos de salir de los escándalos y no terminamos de este jaleo de intentar obstruir el avance de las investigaciones y de los fiscales anticorrupción, lo cierto es que eso ha afectado a los partidos políticos. No únicamente a los partidos políticos, lo sabemos a las empresas, lo sabemos también al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Pero en esa lógica, lo que se nos está planteando entonces es que hay un conjunto de prerrogativas por las cuales avanzamos hacia redoblar y dar más competencias al presidente de la República. Tal vez la parte más preocupante es la de quitar el tema de la vacancia por incompetencia moral, por ejemplo, que es lo que me ha parecido lo más alucinante de la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Porque en un país donde tenemos un presidente preso, uno prófugo, 2 investigados y uno que se suicidó relacionado con temas justamente de competencia moral para haber sido gobernantes, entonces uno de los problemas que hay es quitarlo en vez de ofrecernos desde el Ejecutivo la propuesta de que haya una norma de... Congresista, déjeme hablar, por favor, pero Presidenta, si me permite, porque me está interrumpiendo la congresista. Gracias. Gracias. Era del tipo de ayuda que no necesitaba. Gracias, congresista. Entonces, yo me pide una interrupción, me dice Presidenta. Una interrupción. Tiene la